En primer lugar, muchas gracias por invitarme a lo que yo pueda aportar, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo se titula la fiesta, ¿no? Fiesta nacional de interés turístico nacional, de interés turístico nacional. Pero claro, en el programa de lo que se trata es, pienso yo, que en la mente de todos los que se han ocupado un poco más de esto y han profundizado, está todavía el tema pendiente, que creo yo, del patrimonio cultural inmaterial, que sería otra declaración. Entonces, vamos sumando declaraciones, está muy bien, y ahora lo que planteamos, ahí está encima de la mesa, es otro tipo de protección, ¿no? Específica, tal y como está regulada en la actual legislación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que el folclore, porque lo ha dicho muy bien Fermín, y estamos todos de acuerdo, sin el pueblo no tendría sentido la fiesta, y esto nos hace plantearnos algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los que son etnógrafos, antropólogos, o sea, gente técnica especializada en los estudios de antropología, de etnografía, bueno, pues tienen un punto de vista que es muy curioso y habría que seguir explorando, ¿no? Vamos a poner luego varios ejemplos que quedan pendientes luego de los escobazos, ¿vale? Pero la idea es eso, primero aclarar un poco el contexto, ¿no? En ese sentido, pues, son distintos tipos de protección. Entonces, lo que hacemos los juristas, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, es contemplar otro punto de vista. Entonces, claro, otro punto de vista diferente del de los etnógrafos y el de los antropólogos. El punto de vista jurídico implicaría aceptar la regulación tal y como está, y entonces aquí es donde empezaríamos a ver aportaciones al estudio de la etnografía y de la antropología. Quiero decir que el ámbito jurídico también puede plantear otro punto de vista. Y yo pienso que también enriquecedor. A ver qué les parece, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos que ha habido siempre una protección estática. Estática quiere decir que se ha intentado conservar el patrimonio cultural existente. Por ejemplo, declarándolo, lo que daría lugar al derecho administrativo, es decir, pues la administración declara algún bien de interés cultural. Por ejemplo, yo tengo aquí, o sea, en el ámbito material, digamos en el ámbito estático, se distinguen diferentes figuras, ¿no? que son las que me gustaría a mí comentar un poco, ¿no? Es decir, que distintas figuras de lo que son los bienes materiales. Entonces vamos a ver cómo el ámbito empezó siendo estático porque era material, lo material. Entonces, claro, dentro de lo material pues nos encontramos el patrimonio histórico español, el inventario general de bienes muebles, bienes de interés cultural, que es el grado máximo de protección, ¿no? Los bienes inmuebles y en los bienes muebles. ¿De acuerdo? Ya vamos adelantando que nos queremos acercar a lo inmaterial, Entonces, de momento estamos todos de acuerdo de que lo que es material, pues bueno, pues ha tenido un principio estático. Por ejemplo, hasta que hace ya un tiempo que se viene estudiando, por ejemplo, en los derechos de autor, también en el ámbito material. Por ejemplo, los países subdesarrollados eran compensados con una protección del folclore. Es decir, no tenéis economía, pero tenéis folclore, ¿no? Entonces, de alguna manera fue un compromiso, el Tratado de Túnez. Bueno, hubo ahí como una compensación a los países más, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Porque, claro, en los países desarrollados pues, tenían las patentes de las marcas, la propiedad intelectual, el cine, la música, en fin. Y entonces, bueno, pues a mí eso me pareció interesante cotejarlo, ¿no? Bueno, la cuestión está en que aparece lo inmaterial. Llega un momento en que lo inmaterial realmente es un paso más, porque hay bienes, no sé si estaremos de acuerdo, que no son ni inmuebles ni muebles.
Por ejemplo, nosotros lo tenemos muy claro para que me sigan. Nosotros cuando hacemos los escobones, los quemamos. Los que hacen la falla, queman las figuras, lo efímero. O sea, es algo que no es tangible, no lo puedes coger. No sé si estamos de acuerdo. Entonces eso es lo que, por ejemplo, tiene los escobazos, ¿no? Para mí es una representación muy clara de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, Si lo comparamos, por ejemplo, con otras figuras a nivel nacional, la máxima figura es el Misteri de Elx, que está en Elche, que hacen una representación desde la Edad Media y, bueno, pues es súper importante para la identidad, que es lo que ha dicho Fermín, ¿no? La identidad que tenemos, pues en este caso Elche, la identidad, una de las identidades de las señas es esa obra de teatro, vamos, un auto sacramental espectacular. Y entonces es la máxima manifestación, ¿no? Por ejemplo, el grado máximo de obras maestras del patrimonio inmaterial se llama. Entonces, bueno, en este ámbito, ¿qué nos planteamos, por ejemplo, ¿no? Los juristas? ¿Qué se plantean los juristas, por ejemplo? ¿Quién es el autor, por ejemplo, de la música de los escobazos? ¿Quién es el autor de las letras? Nosotros, ya lo ha dicho Fermín, el origen de la obra. ¿Es acaso una obra coreográfica, los escobazos? Yo creo que tiene mucho de coreografía, porque tiene diferentes elementos, diferentes fases, y todos son elementos que forman parte de una obra de teatro, o como la queramos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso plantea el origen y se ha demostrado. Yo me pregunto, ¿quién ha creado las letras esas de cómo pudo ser? Aquel que lo hizo, bien lo supo hacer. Entonces, ¿qué? Podemos decir que ha sido el pueblo, o sea, el pueblo, o sea, todo el pueblo ahí, venga, a la vez se le ocurrió. No, hombre, lo que sucede en cualquier creación, cualquier creatividad, en este caso es una creación colectiva, evidentemente que es colectiva, pero es lo mismo el origen, lo mismo, no afirmo nada. Porque la depuración que tienen las letras a mí me fascina, no sé si estaremos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, las letras es que tienen una precisión increíble. ¿Pudo haber sido algún sacerdote? Teniendo en cuenta que no tenemos en la procesión a ningún sacerdote. ¿Puede ser el pueblo que tenía un sentimiento sobre las letras, ¿no? Mezclar lo divino, lo profano, Baco, el dios del vino, la Inmaculada Concepción, en fin, todo ese tema pues nos puede, sabemos que lo más probable es que sea individual, pero a la vez colectivo, ¿no? Los que hacemos bandas de música también, bueno, los del grupo folclore, pues venga, ¿qué te parece si aquí hacemos esto y metemos aquí un poquito de la bandurria que suena aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es una creación colectiva. ¿Qué significa eso? Pues que en última instancia el destinatario, o sea, el origen está en el pueblo, que ha sabido también luego mantenerlo, pero el origen de cualquier obra, la originalidad está en el origen. Ahí viene la palabra originalidad, ¿no? Viene de origen, ¿no? El origen, pues, como ha dicho Fermín, yo por lo menos en mi padre, por ejemplo, afirmaba que el origen de la fiesta estaba en los cabreros que bajaban de la sierra. Pero claro, luego también hay gente que especula, porque es muy bonito especular, además es muy agradable, que sí es ancestral. Bueno, y Acedo de la Berrueza no dice nada al respecto. Bueno, por ejemplo, luego otro tema que nos podemos plantear desde el punto de vista jurídico podría ser, por ejemplo, pues otros temas ya relacionados con la regulación de las normas de los escobazos, ¿no? Entonces sabemos que son normas no escritas, son normas consuetudinarias, dicen a la costumbre, como fuente del derecho, pues de la ley viene la costumbre. En defecto de ley, si no hay ley, rige la costumbre. Y nosotros tenemos unas reglas no escritas que conocemos todos. Me recuerda a otras épocas, ¿no? De los tractesios, que también se sabían las leyes, todo de memoria, ¿no? en verso. Pues nosotros no sabemos las leyes
pero no en verso, ¿no? Sabemos algunas reglas, ¿no? Que, oye, no se puede, el juego se finaliza cuando aparece el estandarte. Bueno, pues es un tema también interesante, no sé, alcance práctico, ordenación de previsiblemente muchas más personas con esta nueva categoría. Otra cuestión que me gustaría dejar sobre la mesa, ¿no? O sea, la regulación de las normas siempre será bonito que nunca sean escritas. Siempre será más popular, ¿no? Aunque ya somos homos digitalis y podrían estar a lo mejor escritas, hay alguien que las pase por WhatsApp. Pero bueno, otra proeza digamos, de la cultura colectiva, ¿no? Que ha sido capaz de regular sus propias normas, ¿no? De sus propias reglas. Y también se me ocurren otras ideas, bueno, con respecto a lo que puede significar el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial realmente tiene dos vertientes. Hay una que es el patrimonio inmaterial que no está vivo, es decir, que aquí está ya representado por los antiguos oficios, un poco, ¿sabes? En el sentido de cómo la gente tenía tecnologías para crear cestos de mimbre, cómo tenían tecnologías para otras cuestiones. La cuestión está en que esa cuestión de lo que son las normas, o sea, el patrimonio cultural inmaterial, se refiere más a lo que está vivo. Entonces, lo que no está vivo habría que catalogarlo, pero no es el caso de los escobazos. El escobazo está vivo y seguirá estando vivo mientras quiera el pueblo, pues no, eso estamos de acuerdo. Bueno, la cuestión sería, ya para ir concluyendo, porque esto es enorme, claro, te puedes tirar aquí 2 días hablando de todo este tema y no se ha acabado. Yo me he sacado un libro. Bueno, lo nombro también, el tema. Voy a parar un poco, echar un trago. Bueno, la idea fundamental es esta, ¿no? De cómo entender esta protección, que la podemos pedir, y además que no solamente yo creo que también el tema está muy claro, lo de Villanueva, de la Vera, lo del Peropalo, también es un bien, o sea, también es el patrimonio cultural inmaterial, además increíble, ¿no? Bueno, la cuestión está en los escobazos, ¿no? Entonces sí, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Bueno, pues lo que ha dicho Fermín también, ¿no? Pero de alguna manera quedarlo registrado. Tampoco hay ninguna necesidad, pero sí que es un reconocimiento, como bien ha dicho Fermín, es un reconocimiento al pueblo, es un reconocimiento a una... Y en este caso, con todos los respetos, por supuesto, porque me alegro de la declaración de interés nacional, pero yo insisto, ¿no? Que son compatibles, que no son excluyentes, pueden estar ahí. Pero en honor a la verdad, que alguien me desdiga, yo creo que es un tema más bien cultural. Es un tema cultural, con todos los respetos, ¿no? Es un tema de patrimonio. Ahora, ¿qué significa el patrimonio? Claro, la palabra patrimonio implica en derecho, pues un derecho sucesorio, cosas así, ¿no? Pero bueno, el tema es que esto no va por derecho sucesorio, porque lo único que hemos recibido los jarandillanos es la paternidad y la integridad, que son derechos morales de los derechos de autor. Eso es lo único que no prescribe nunca. O sea, que nunca, el pueblo de Jarandilla no va a dejar de ser nunca el autor de las letras, de la música, con las letras con esas aseveraciones, de la música, esa melodía. Y luego no olvidemos que es un tema singular, porque yo sepa, no hay o sea, el origen aporta una pregunta interesante, pero bueno, de todas las maneras, en el tema que estamos hablando, el patrimonio no es un patrimonio material, es un patrimonio inmaterial, por tanto más relacionado, aunque luego se pueden aprovechar, por ejemplo, hacer fotografías de personas que aparecen en la procesión, ¿no? Derechos de imagen, autorizaciones o no, sobre utilizaciones, explotaciones comerciales, secundarias, no sé. Pues lo mismo en Elche, llegaron a lo máximo.
llegaron a controlar, todo tienen aquello controlado, bueno, tienen una fundación, bueno, si alguien va por allí, bueno, tiene la suerte de ver eso, que es, digamos, la máxima representación, pero claro, digo a nivel de obras maestras del patrimonio cultural y material. Pero bueno, el patrimonio es, digamos, una palabra que designa, yo lo diría que es un derecho sobre las cosas, en este caso cosas inmateriales, porque todos son cosas, todos son cosas. Entonces, bueno, pues no sé si algunas ideas que sí que se aportan, ¿no?, desde el punto de vista, o sea, con respecto a la antropología, porque habría personas mucho más autorizadas que yo, y también en la etnografía, por supuesto, y quedan muchas cosas, porque esos informes que habéis hecho, pues son un trabajazo, y creo que todavía se puede seguir profundizando un poco más, ¿no? Pero sí que yo diría que el patrimonio cultural y material tendría un reconocimiento extremeño, porque tenemos la ley, que también era, digamos, con un origen material, pero que ya, digamos, ya no se cuestiona a nadie que es un patrimonio inmaterial. Por ejemplo, todas las procesiones, o sea, toda la Semana Santa es patrimonio cultural y material. Los toros, patrimonio cultural y material, por lo menos en algunas regiones, en Madrid y en Murcia, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, lo que estamos viendo es que es una, creo yo, que por eso me habréis dicho que para que vayamos viendo o explorando esa posibilidad, y yo creo que nacional, o sea, una vez regional, ya sería la Ley de Patrimonio Cultural y Inmaterial de España, la que también recoge esa categoría, digamos, a nivel nacional, igual que la del turismo, de interés regional, de interés nacional. Pero bueno, de todas las maneras, ya sigue concluyendo, es un tema súper extenso, a mí me fascina. Lo que más me fascina es que no somos los únicos que tenemos ese patrimonio. Afortunadamente hay otras ciudades, hay otros pueblos, y a mí me parece una maravilla que se sigan produciendo esas manifestaciones, que se rescaten incluso, porque el patrimonio cultural y material, según la UNESCO, tiene que estar vivo. Es decir, si desaparece, la protección se extingue. Es como las marcas, si no utilizan las marcas se extinguen. Bueno, más o menos, yo no sé de qué más he hablado. Aquí en este libro, pues claro, ¿qué voy a hablar yo? Yo he hablado en el libro este, que es de la legislación española y portuguesa. Pues lo que hablo mucho es desde mi punto de vista. Yo, como conozco bien los escobazos, y voy a poner un ejemplo que yo conozca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y claro, yo lo que digo es que lo más fascinante es que es una obra que es de todos, y que creo que también habrá que trabajar, no lo sé, como una aportación personal, a que la gente de fuera conozca las reglas, conozca también la manera de integrarse en la fiesta, y que todavía sea más espectacular. ¡Viva la Virgen de la Concepción!